A ver, hay lugares en el mundo que guardan secretos, pero es que pocos, poquísimos, han capturado la imaginación como ese espacio en blanco en mitad del desierto de Nevada. Hablamos de un lugar que oficialmente ni siquiera existía, y sin embargo ha sido el epicentro de la tecnología más puntera y, claro, de las teorías más locas del último siglo. Y es que durante décadas el gobierno de Estados Unidos lo negó. Decían, ahí no hay nada. Pero a la vez, miles de personas cogían un transporte secreto cada día para ir a trabajar allí. Imagínense, era sin duda el secreto a voces más grande del mundo, un auténtico fantasma en el desierto que escondía mucho, mucho más que arena y silencio. Entonces, ¿qué se esconde realmente en el desierto de Nevada? Pues vamos a meternos de lleno en el tema. Hoy vamos a hacer justo eso, separar el grano de la paja, el mito de la realidad, para descubrir la increíble historia del Área 51. Va a ser un viaje que nos llevará desde los aviones espía de la Guerra Fría hasta cómo todo esto explotó en la cultura popular. Para entenderlo bien, vamos a dividir nuestro recorrido en 5 fases clave. Empezaremos con su origen, como un fantasma en el desierto, luego cómo nacen las historias de ovnis, pasaremos a la tecnología para volar sin ser visto, veremos cómo explota el mito y terminaremos con su salida de las sombras hasta hoy. Vale, pues vamos allá. Todo empieza en los años 50. Pensemos en el contexto. La Guerra Fría está en su punto más álgido. La tensión es máxima. Estados Unidos necesita una ventaja, ¿no? Necesita ojos en el cielo soviético. Y para conseguir eso, necesitaba un lugar secreto, totalmente aislado del resto del mundo. Y la respuesta a esa necesidad tuvo un nombre, Proyecto Aquatón. La misión era en teoría sencilla, pero en la práctica una locura. Construir un avión que volase tan alto que fuera literalmente intocable por los radares soviéticos. El problema es que para probar una máquina así se necesitaba un laboratorio secreto a una escala gigantesca como nunca se había visto antes. Y aquí entra en escena un ingeniero de Lockheed, un tal Kelly Johnson. Él fue quien encontró el sitio perfecto, Groom Lake, que es básicamente el lecho de un lago seco. Era ideal, remoto, superplano, una pista de aterrizaje natural perfecta. Pero claro, ¿quién querría ir a trabajar a ese infierno de calor? Pues para atraer a la gente, a la CIA se le ocurrió ponerle un nombre en clave un poquito irónico, Paradise Ranch, el rancho del paraíso, y fue justo allí donde nació el legendario avión espía U-2. Pero la historia da un giro. En 1960, un U-2 es derribado sobre la Unión Soviética y de repente volar alto ya no era suficiente. El Área 51 tenía un nuevo reto por delante. Ahora había que ser el más rápido. Y con la velocidad, llegaron, casi sin querer, los platillos volantes. Entramos en el proyecto Oxcart, y esto, de verdad, fue un salto tecnológico brutal. Se desarrolló el A-12, que era el predecesor del famoso SR-71 Blackbird. Era una auténtica bestia, hecho de titanio, capaz de volar a más de 3.200 km por hora. Más de Mach 3. O sea, era una tecnología que, para la gente de la época, parecía, de otro mundo. Y para que nos hagamos una idea de lo que significaba eso, un avión comercial de entonces volaba, a unos 30.000 pies. Pues bien, el A-12 surcaba los cielos a 80.000 pies, más del doble. Era solo un puntito plateado en el cielo, moviéndose a una velocidad y a una altura que para cualquiera que lo viera simplemente desafiaba toda lógica. Y claro, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empieza a nacer la leyenda. Los pilotos comerciales empezaron a llamar a las torres de control informando de objetos plateados que reflejaban el sol. Los veían muy por encima de ellos, y lo más raro es que los veían mucho después de que en tierra ya se hubiera puesto el sol, porque la luz solar todavía llegaba a esas altitudes tan extremas. No tenían ni idea de lo que era, pero una cosa estaba clara, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Así que llegamos al punto clave de toda esta historia. El mito de los ovnis se convirtió, sin buscarlo, en la tapadera perfecta. ¿Y el gobierno qué hizo? Pues nada, no hizo absolutamente nada para desmentirlo. ¿Por qué? Porque era muchísimo más seguro que la gente pensara en hombrecillos verdes que admitir que tenían el programa de aviones espía más avanzado del planeta. Avanzamos en el tiempo, nos vamos a los años 70, y aquí hay un cambio de paradigma total. La carrera ya no va de ser el más alto o el más rápido. Ahora el objetivo es ser invisible. Y como no, el Área 51 se convirtió en la cuna de esa tecnología revolucionaria que lo cambió todo. La tecnología stealth, el sigilo. Todo esto se probó bajo un proyecto llamado Hub Blue, y los diseños que salieron de ahí parecían, de verdad, sacados de una película de ciencia ficción. Tenían esas formas tan raras, llenas de ángulos, pero no era por estética, ni mucho menos. Cada uno de esos ángulos estaba diseñado con un solo propósito,
desviar las ondas de radar, rebotarlas en otra dirección para que el avión fuera invisible. Y de todos esos experimentos al final nació una leyenda, el F-117 Nighthawk, el primer avión invisible del mundo. Bueno, hasta ahora el Área 51 era un secreto militar, sí, pero bastante bien guardado, conocido por pocos. Pero llegamos a 1989, y en 1989 todo vuela por los aires. Una sola entrevista en televisión fue suficiente para catapultar a la base de la oscuridad más absoluta a convertirse en un fenómeno mundial. Es que la cronología es de locos. Pensemos, desde 1955 hasta 1988, más de 30 años, el Área 51 es un secreto militar. Punto. Pero llega 1989, aparece este hombre, Bob Lazar, en la tele, y ¡pum! De repente la base está en todas partes. En las películas, en las series, en la cabeza de millones y millones de personas. Y es que la historia que contó Lazar era dinamita pura. Él afirmaba ni más ni menos que había trabajado en un sitio llamado S4, cerca del Área 51, haciendo ingeniería inversa con naves espaciales extraterrestres. Ojo, sus afirmaciones nunca se han podido probar, pero eso dio igual. Su historia fue la gasolina que encendió un fuego que a día de hoy todavía no se ha apagado. Y de ahí, claro, salieron fenómenos como Expediente X. Y después de todo ese ruido, de décadas de negaciones, de silencio absoluto por parte oficial y de especulaciones por parte de todo el mundo, finalmente, ya en el siglo XXI, el gobierno de Estados Unidos decidió que ya era hora. Decidió reconocer al menos una parte de la verdad. Y ese momento histórico tiene fecha, el 15 de agosto de 2013. Ese día la CIA por fin desclasifica documentos y admite que sí, que el Área 51 existe, que es real, que tiene ese nombre y está en ese sitio. Pero, y es un gran pero, los documentos que publicaron solo hablaban del pasado, de los proyectos de la Guerra Fría, como el U-2 y el OXCART. ¿Y el presente? ¿El futuro? Pues eso, seguía envuelto en el mismo misterio de siempre. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué hacen allí ahora? La misión ha evolucionado, claro. El Área 51 pasó de ser el lugar donde se creaban los aviones espías de la Guerra Fría a ser, hoy por hoy, el principal centro de pruebas para la tecnología militar más vanguardista del planeta. Estamos hablando de drones autónomos, de armas de energía dirigida, incluso se rumorea que de aviones hipersónicos. Así que al final, si dejamos a un lado los mitos de alienígenas por un segundo, la historia real del Área 51 es la historia del ingenio humano llevado hasta sus últimas consecuencias. Es un testimonio increíble de lo que se puede llegar a lograr cuando los recursos son básicamente ilimitados y el secreto es absoluto. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la verdad de todo esto? Pues por un lado tenemos una base militar real, un centro de ingeniería absolutamente puntero. Y por otro, un ícono de la cultura pop, un símbolo de lo desconocido. La verdad, como casi siempre, seguramente esté en algún punto intermedio entre esas dos cosas. Y quizá la mejor conclusión es justo esa, que en el fondo el Área 51 cumple su función a la perfección, haciendo que todo el mundo siga mirando al cielo, preguntándose qué demonios se esconde justo ahí, un poco más allá de nuestro alcance. Quizá el mayor secreto del desierto de Nevada es que su misterio probablemente nunca va a resolverse del todo.